Esta investigación la realizamos en el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral, como dijo la doctora, tomando en cuenta que las distrofias musculares como grupo caen dentro de la categoría de enfermedades raras por su baja prevalencia a nivel mundial. Se ha estimado que entre 19.8 a 25.1 por cada 100.000, tomando las distrofias en sentido general, y la distrofia muscular de Duchenne, que es de herencia recesiva ligada al X, afecta a 1 de cada 3.800 a 6.300 varones nacidos vivos, por lo que su prevalencia a nivel mundial es de 0.5 a 1 por cada 10.000 varones. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cuál es el perfil clínico y los hallazgos de electromiografía que podríamos encontrar en los pacientes diagnosticados con distrofia muscular en la consulta de neurología pediátrica del Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral? Para esto nos planteamos unos objetivos. El objetivo general, identificar las características clínicas y hallazgos de electromiografía en pacientes con diagnóstico de distrofia muscular. Los objetivos específicos, determinar la edad de diagnóstico de estos pacientes, identificar el sexo, mencionar la presencia de antecedentes familiares de distrofia muscular, identificar el motivo de consulta y las manifestaciones clínicas de los pacientes, determinar las alteraciones en las pruebas de laboratorio, mencionar los hallazgos de electromiografía y determinar el diagnóstico final de los pacientes. También conocer el tratamiento empleado. Utilizamos un estudio retrospectivo, descriptivo y transversal con un universo conformado por 37 pacientes y una muestra de 17 pacientes. Tuvimos como criterios de inclusión que los pacientes con diagnóstico sospecha de distrofia muscular, y de exclusión, electromiografía no realizada. Lo que nos aporta los siguientes resultados: una distribución por edad, en rangos de 1 a 4 años, con una frecuencia de 2 para un 12%, de 5 a 9 años con 9 pacientes, con un 53%, de 10 a 14 años 6 pacientes, con un porcentaje de 35 para un total del 17. El sexo más prevalente fue el masculino, con un 76.4%, y femenino 4, para un 23.53%. Entre los antecedentes familiares encontramos que con antecedentes solamente habían 5 pacientes y sin antecedentes, en teoría, habían 12, para un 70.59%. Los motivos de consulta principales fueron cansancio, dolor muscular y caídas frecuentes. El cansancio y las caídas frecuentes en 15 de los 17 pacientes para un 88%, y el dolor muscular en 4 pacientes para un 17%, para un 12%. Las manifestaciones clínicas, valoramos la fuerza muscular por la escala de Daniels. La mayoría de los pacientes presentó una disminución de la fuerza muscular, 3/5, 11 de los 17 pacientes para un 64.71. Los reflejos de estiramiento muscular, hubo hiporreflexia en 12 pacientes y arreflexia en 5, con lo cual estaban todos alterados. También presentaron disfagia, un paciente para un 6%, hipotonía, 8 pacientes para un 47%, retraso motor 9 para un 53% y alteración de la marcha en todos los pacientes. Dentro de las pruebas paraclínicas no moleculares que se pudieron realizar, dadas las limitaciones de lo que es nuestro hospital, tuvimos pacientes que se les realizó CPK, LDH y aldolasa, también TGO, TGP, pero no las incluimos en el estudio. La CPK estuvo alterada en 9 pacientes para un 52.94%. La LDH estuvo alterada en 4 pacientes, normal en 2, y hubo 11 que no la realizaron. La aldolasa se realizó en 8 pacientes y 9 no pudieron acceder a ella. La electromiografía, sí tuvimos alteraciones en 15 de los 17 pacientes para un 88% y 2 estuvieron reportadas como normales.
Los diagnósticos en orden de frecuencia fue distrofia muscular de Duchenne, 6 pacientes para un 35.29%. Algunos que no tenían definición si era Duchenne o Becker se pusieron como distrofia muscular Duchenne-Becker, 3 pacientes para un 17.65%. 3 pacientes con distrofia miotónica para el mismo porcentaje. Distrofia de cinturas, 2 pacientes para un 11.76%. Y enfermedad neuromuscular en estudio, síndrome miopático, 2 pacientes con 11.76. Una miopatía congénita para el 5.88. El tratamiento fue principalmente con esteroides, prednisona, a 8 pacientes se les administró, solo 2 fueron enviados a fisioterapia y rehabilitación. Un paciente tenía baclofeno, núcleos MP se utilizó con un paciente también y habían 5 pacientes sin tratamiento. Las conclusiones: la distribución por edad correspondió a 5 a 9 años a la mitad de los pacientes. Más de la mitad de los pacientes eran de sexo masculino. Los antecedentes familiares de distrofia muscular se encontraron en más de la mitad de los pacientes. Los principales motivos de consulta fueron cansancio y caídas frecuentes. La evaluación, el 64.7% presentaba fuerza muscular 3/5, el 71% presentaba hiporreflexia en los reflejos de estiramiento muscular y todos presentaron alteración de la marcha, como habíamos comentado. Los hallazgos de laboratorio, la CPK tuvo un rango de distrofia, o sea, mayor de 1000 unidades por litro en el 52.9% de los pacientes. La LDH en el 23.5% se encontraba por encima de sus rangos de referencia y los niveles de aldolase en el 47% se encontraron alterados. El 88% mostraba alteraciones en la electromiografía, tenían patrón miopático, lo cual corroboraba nuestra hipótesis de que el perfil clínico de los pacientes diagnosticados con algún tipo de distrofia se correspondía con los hallazgos de electromiografía. El 35.2% de los pacientes encontró el diagnóstico final de la distrofia muscular de Duchenne, siendo dentro del grupo de las distrofias la más frecuente. Y la medicación más usada fueron los esteroides. Comparando con estudios en la literatura internacional, Guapi Nauñay en México en el 2017 realizó un estudio observacional de tipo reporte de casos con una exhaustiva anamnesis, examen físico y dismorfológico de los casos, en lo que observó retraso del desarrollo, dificultad para subir escaleras, correr, saltar y participar en actividades físicas vigorosas. Al examen físico, la maniobra de Gowers positiva, marcha de pato, leve retracción aquilea o aumento del volumen de los gemelos, que a la palpación tenía una consistencia gomosa, o sea, una pseudohipertrofia, y las pruebas de laboratorio, TGO 379 unidades por litro, TGP 293 unidades por litro, CPK 9.560.4 unidades por litro y la electromiografía positiva para miopatía. También tenemos que Esquivel, en Costa Rica, en 2017, se revisaron 96 casos de pacientes diagnosticados genéticamente con distrofia muscular de Duchenne entre los años 2000 y 2018. Para la identificación de las mutaciones se realizaron las técnicas de reacción de cadena polimerasa múltiplex y amplificación de sonda dependiente de ligandos múltiples, MLPA. Luego se realizó una descripción de las características clínicas y comparaciones estadísticas entre los diferentes grupos. Los pacientes con distrofia muscular de Duchenne o Becker presentaban en su mayoría grandes lesiones, 60.8%, grandes duplicaciones, 10.8% en el gen de la distrofina. Un 28.4% de los pacientes no se documentaron de lesiones o duplicaciones en la MLPA. La media de inicio de síntomas fue de 4 años con una edad promedio de la primera consulta de 6 años y la edad promedio de declive motor fue de 7 años y 6 meses con una edad de inicio de silla de ruedas de 10 años. Esto concuerda con nuestra investigación, la edad promedio en la que el paciente llegó a nuestras consultas y que presentó también el inicio de los síntomas. Aquí tenemos, aunque no lo mencionamos, una prueba molecular. Realmente nuestros pacientes no disponían en su mayoría, solo 2 pacientes tenían pruebas moleculares por el alto costo de la misma. Uno inclusive no era nacional dominicano, nació en otro sitio y se la hicieron allá.
por eso no lo incluimos, pero realmente todos sabemos que el diagnóstico debemos hacerlo con la prueba molecular. En este tenemos el DMD positivo para el paciente. Muchísimas gracias.